hermosa es estar en la casa del Señor. Amén. Los saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes. Y yo creo que firmemente creo que día a día Jesús y Dios nos enseña a vivir como cristianos, ¿no? A través de su palabra, como decía la hermana, a través de la alabanza, ¿sí? Hemos venido a darle gloria, hemos venido a darle honra, porque en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, fuimos salvos. Amén. Y en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él fue, es y será nuestro Señor, a partir de ese momento. Entonces, día a día, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a vivir cada día más acorde a sus mandamientos, acorde a sus enseñanzas. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Amén. En primer lugar, venir a la congregación. En primer lugar, ¿por qué? Porque particularmente yo trato de no faltar ni los miércoles ni los sábados. ¿Por qué? No lo hago por mí, lo hago por el Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él me salvó, porque Él me libertó, porque Él me dio algo que nadie ni nada en este mundo me puede dar. Es la salvación. Amén. Es algo rico, es una riqueza que Él me haya dado la posibilidad a mí y a mi familia de pertenecer a su pueblo, de formar parte del cuerpo de Cristo que hoy forman todos ustedes. Pero yo particularmente soy muy agradecido por lo que Cristo hizo en mi vida. Amén. No se trata de que hoy en día te dicen que sos fanático, religioso, que sos extremista. Amén. Soy agradecido con Dios porque Él cambió mi vida. Soy agradecido con el Señor Jesucristo porque Él pagó todos mis pecados en la cruz. Así como decía el pastor, Él fue a la cruz, se entregó por amor a cada uno de nosotros, sabiendo que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos vivíamos una vida en pecado, porque nos habíamos apartado del Dios Todopoderoso. Pero un día Dios golpeó la puerta de nuestros corazones y cada uno de los que estamos aquí presentes oyó el llamado de nuestro Señor. Y de corazón vino a adorar y a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a abrir las Biblias en San Juan, capítulo 8, y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 11. Y aquí está Jesús. Cuando todos tengan el capítulo y el versículo ya, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí también Jesús nos enseña cómo Él, estando en aquella ciudad de Jerusalén, Él oraba, pero también enseñaba al pueblo. Amén. Y es así que hasta el día de hoy, Él nos sigue enseñando a través de su Biblia. A través de la Biblia que fue escrita por cada uno de los apóstoles y elegido de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Eso todos lo sabemos, amén, o todo lo tenemos que saber, porque es el pensamiento de Dios que plasmó en la Biblia, Santa Escritura, para que cada uno de nosotros día a día podamos nutrirnos y día a día podamos comer más de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para llevar esa vida que le agrade a Dios. ¿Y para qué? Para salvarnos de la muerte, amén, del pecado, de lo que hoy día a día vemos a menudo en aquella gente que no está buscando a Dios o que no es cristiano, amén. Vamos a leer el capítulo, versículo 1, dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo,
Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Amén. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Amén. Jesús en aquellos tiempos iba, en el capítulo 2 dice, que iba a los templos, por la mañana volvía a los templos y todo el pueblo venía a él y él les enseñaba. Amén. En ese momento, imagínense que Jesús estaba reunido con todo el pueblo y con todos aquellos que creían en el Señor Jesucristo. Así como estamos reunidos hoy nosotros en su casa de oración, escuchando la palabra de Dios. Porque yo, como siempre digo, no se trata de nosotros, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No venimos a buscar el agrado del hombre, como dice la palabra, sino que venimos a buscar el agrado de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él vamos a llegar al Padre. Amén. Y así también buscamos el agrado de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. De eso se trata ser un buen cristiano. Amén. Y de eso se trata ser responsable, porque como lo decía anteriormente, cada uno de nosotros fue libertado de los pecados que nos hacían esclavos en este mundo. Amén. Y fuimos comprados a precio de sangre. Cada uno de nosotros fuimos comprados a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en donde Él entregó su vida por nosotros, por amor a nosotros. Amén. Entonces debemos reconocer ese acto de amor que hizo y nosotros debemos ser obedientes, como decía el pastor Daniel cuando había venido también, que en la obediencia hay bendición. Y la Biblia día a día nos enseña, y Jesús día a día nos habla a través de la Escritura, que debemos esforzarnos y debemos ser obedientes a su palabra. Porque Él, así como fue obediente hasta lo último, Él fue obediente porque el Padre le había dado, le había encomendado esa misión, que en un momento Él flaqueó, pero así todo oró al Padre, y el Padre le dio la fuerza para que culminara o para que consumara, como está escrito, lo que vino a hacer, que era la salvación de todos nosotros. Amén. Bien, en el capítulo 3, en el versículo 3, entonces decía que los escribas y fariseos le habían traído una mujer sorprendida en el acto de adulterio, y la pusieron en medio, y a él le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y ellos, por la ley de Moisés, tenían la obligación y eran, ¿cómo te puedo decir? Eran obligados, digamos, vamos a decir obligados por la ley de Moisés, ¿a qué? A apedrear y a matar a esa mujer. Amén. A apedrear y matar a esa mujer. Si bien Jesús en un versículo dice que Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a cancelar la ley que su Padre había hablado durante mucho tiempo y habló de distinta manera a cada uno de los profetas que Jesús eligió. Pero como es
habitué, y en toda la Biblia uno lo lee, siempre el pueblo, como decía la hermana, se volcaba al pecado. Amén. Venía un profeta, hablaba con nuestro Dios todopoderoso y él transmitía al pueblo, pero el pueblo hacía la ley, pero aún así hacía el pecado. Y por la ley ellos tenían la costumbre de que en aquel Antiguo Testamento tenían la costumbre de que cuando uno pecaba tenía que hacer un sacrificio, tenía que ofrendar y matar un animal, ¿sí? Tenía que degollar un macho cabrío, un macho vacuno, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Por cada pecado que hacía tenían que ofrecer un holocausto para pagar el pecado. Pero así todo, los escribas y fariseos habían citado la ley de Moisés para tentar y para acusar a Jesús en algún modo, porque ya sus corazones estaban pensando en hacer mal a Jesús en ese momento. En ese momento Jesús, cuando se puso y se inclinó hacia el suelo y escribía con el dedo en la tierra, creo que Él, así como cada uno de nosotros, es imposible ocultar algo a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Él en ese instante, como dice la Biblia, Él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Amén. Él vio los corazones de cada uno de ellos y sabía y encontró en cada corazón que no eran dignos de juzgar a esa persona, porque estaban en pecado, porque hacían lo malo, porque obedecían la ley, pero así todos seguían pecando. En la ley del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Pero como nosotros sabemos como cristianos, Cristo dio la vida por nosotros, porque en aquel entonces, en Malaquía, fue el profeta que habló al pueblo, porque en ese tiempo Dios ya se había cansado. Dice en Malaquías, si lo leen todo, dice que el profeta Malaquías estaba hablando al pueblo porque ya estaban ofrendando cualquier cosa por los pecados que hacían a Dios Todopoderoso. Y sabía Dios que por la ley que había puesto, ninguno podía ser salvo, porque seguían pecando y seguían pecando y seguían pecando. Y acorde al pecado ofrendaban lo que ellos querían. No podemos engañar a Dios, no podemos ocultar nada a Dios. Pero en aquel entonces ellos vivían por ley. Hoy nosotros vivimos por fe. Amén. Hoy nosotros vivimos porque el Señor Jesucristo vino personalmente a enseñarnos, como dice la palabra. Él se juntaba y enseñaba a su pueblo que nosotros, los cristianos, los que estamos aquí presentes y todos los hermanos en Cristo de todo el mundo vivimos por fe, porque por ley no eran salvos. Amén. Y el nuevo pacto que hizo Jesucristo está en Mateo capítulo 26, si lo leen, ese es el nuevo pacto que hizo nuestro Señor Jesús. Amén. Que siempre el pastor y la pastora lo reviven, conmemoran el nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo en la Santa Cena. Él dio de comer el pan que era su cuerpo y él dio de tomar su sangre que era el vino. Amén. Él hizo el nuevo pacto. Nosotros vivimos por fe y por el nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Amén. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dios siempre nos manda a que cada día seamos más cristianos, que cada día podamos ser más justos y cada día podamos negarnos más al pecado. Amén. Porque nos manda día a día a ser como Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice, entonces, cada uno de estos se fueron yendo uno a uno, ¿no? Y en el versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie más, sino a la mujer, le dijo, mujer,
¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Cristo, fuimos ungidos por el Santo. Cada uno de ustedes, los que están bautizados, fueron sellados para Cristo y para Dios, y fueron ungidos por nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de nuestros corazones. Amén. Por eso es digno de congregarse, es digno de buscar a Dios, es digno de que cada día podamos ser mejor personas para la gente que ve afuera en el mundo. Amén. Es digno que cada día renunciemos a la ira, al enojo, a muchas cosas que la Biblia misma nos enseña. Es digno venir ante la presencia de Dios sabiendo que somos santificados. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes, levanten la mano por favor, los que son bautizados en Cristo? Bien. Cada uno de ustedes, los que son bautizados en Cristo, en el momento que fuimos bautizados, pasamos de las tinieblas a la luz. Amén. Fuimos revividos de lo que era la muerte del pecado, pasamos a vida. Amén. En ese instante, como el pastor siempre canta la canción, un instante fue la luz que nos salvó. Ese instante en que recibimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento fuimos santificados. Amén. En ese momento adquirimos la nueva vida que nuestro Señor Jesucristo nos aceptó. Amén, como cristianos. Por eso debemos de ser dignos de llamarnos cristianos y de llamarnos hijos de Dios. Amén. No podemos decir, está bien, yo fui bautizado y soy cristiano, y soy hijo de Dios, pero cuando salgo de la iglesia me aferro o vivo en pecado o hago las cosas de este mundo. Yo no lo digo que no lo hagan, pero se lo tengo que decir porque la Biblia nos manda a ser santos, porque fuimos santificados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. No significa que tengamos que venir por compromiso a la iglesia por cumplir, o tenemos que venir por compromiso y dar la ofrenda. Amén. Eso no, porque eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que vengamos los días miércoles y los días sábados a buscar de la presencia de Dios. Amén. A buscar y a escuchar la palabra de Dios a través de cada uno de los hermanos que ha puesto Dios para que le lleve la palabra a su pueblo. Porque es necesario que la palabra de Dios sea expuesta a la luz. Debemos entender que en ese momento que no caminábamos en el camino de Dios, estábamos perdidos, todo nos iba mal, todo era para peor. Y no encontrábamos la solución, porque queríamos hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra fuerza, digamos. Y no es la solución. La solución es venir a buscar a Cristo. La solución es venir a buscar y a ser dignos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La obediencia, como decía el otro pastor Daniel, también es muy importante porque nos acerca cada día más a Dios. Hermanos, yo no creo en aquellos que dicen no puedo pecar o no puedo dejar el pecado, porque fueron salvos, tienen al Espíritu Santo, ustedes son el templo del Espíritu Santo, ustedes son la iglesia de Jesucristo. No puede ser que algún hermano diga no puedo dejar
o no puedo pecar. Porque si no puede pecar o no deja de pecar, ¿por qué no ora y pide al Espíritu Santo o a nuestro Señor Jesucristo que lo lleve al conocimiento y a la verdad y lo aleje de todo pecado? Amén. Porque dice la palabra de Dios que todo fue puesto debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel que está siendo tentado, para pecar, póngase a orar y pídaselo a Dios. Porque Él le va a dar la fuerza, dice el Espíritu Santo, y la sabiduría para poder afrontar eso. Y día a día nos vamos a hacer más santos porque Él así nos demandó. Jesucristo nos enseña día a día que debemos ser más santos porque así nos dice su palabra. En Corintios capítulo 1, versículo 2. Acá también el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia y le decía a cada uno de los hermanos que fueron llamados para ser santos. Amén. Cada uno de nosotros que estamos aquí presentes nos tenemos que sentir orgullosos y dignos de estar en el camino de Dios. Cada uno de nosotros nos debemos sentir realmente llenos de felicidad porque de tanta gente que hay en el mundo, de tantas personas que hay en el mundo, Dios llamó a cada uno de ustedes para que formen parte del pueblo que Dios quiere salvar. Amén. Pero es necesario que vengan a la iglesia, es necesario que se congreguen a buscar de Dios, porque ahí está la bendición. Amén. Porque si no se congregan y no buscan de Dios, el mundo los va a ir atrayendo cada vez más, hasta que llegara un punto que los va a apartar del camino de Dios. Amén. Y eso se los digo, como la otra vez puse en el grupo del WhatsApp, el exhortarnos no significa el llamar la atención, sino el exhortar significa animar al hermano, dice la palabra de Dios. Cuando un hermano está caído, el exhortar no significa sino que retar, sino que significa animar a que vengan a buscar de Dios, a que cada día lean la Biblia y lleven el conocimiento de la Biblia a nuestro corazón para saber lo bueno y lo malo. Porque si la Biblia dice, no peques, esto está mal, esto no se hace, y lo hacemos, es por voluntad propia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo las cosas mal, hermanos. La voluntad de Dios es que cada día nos santifiquemos cada día más y podamos luchar contra el pecado. Si bien todos somos llamados en algún momento de nuestras vidas que anduvimos fuera del camino de Dios, tuvimos una vida pecaminosa, pero fuimos llamados a ser santos. Amén. A llevar esa vida que le agrade a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese en el capítulo 2 de Primera de Corintios, en donde dice Pablo, a la iglesia de Dios que está en los Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros en Dios nuestro Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia, el Espíritu Santo nos habla, dice que la iglesia, en esta página, el apóstol Pablo llamaba y mandaba la carta a la iglesia de los Corintios, porque le decía que ustedes fueron llamados a ser santos. Nosotros fuimos llamados a ser santos. Amén. Entonces tenemos que alejarnos del pecado. Día a día tenemos que buscar más de Cristo. Yo pienso que día a día tenemos que aferrarnos más a Cristo y buscar de su gran amor y de su misericordia. En aquel momento, cuando Él estaba en los últimos días, cuando Él decía que el día ha llegado,
cuando los fariseos lo habían aprendido a Jesucristo y lo habían llevado ante la presencia de Pilato, el gobernador de Judea, y todo el pueblo lo quería condenar. Es más, lo condenó a Jesús. Todo el pueblo lo condenó a Jesucristo a la crucifixión. Y fíjese que en ese entonces el gobernador Poncio Pilato había dicho que nada tenía con este justo. Pero así, igual, agarró agua y se lavó las manos. Se lavó las manos, entregándolo a que lo juzgara aquel pueblo en donde dictaminó la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. A veces no tenemos que ser como ese gobernador que se lavó las manos. Amén. Somos hijos de Dios y somos llamados a seguir en el camino de Dios. No podemos darle la espalda a aquel que nos dio la vida eterna, aquel que nos prometió la salvación. No podemos, no debemos, porque Él cuando estuvo mal nos dio la libertad. Cuando nosotros estuvimos mal, Él nos dio la libertad. Amén. Y Él nos dio la salvación. Él jamás se echó para atrás por cada uno de nosotros para sufrir esa humillación que sufrió en ese entonces. Dice que los soldados le habían puesto una capa, le taparon la cabeza, lo azotaban, lo golpeaban, lo escupían y le pegaban en la cabeza. Y le decían: profetiza, tú, Rey de Israel, ¿quién de nosotros te pegó? Y todo eso lo hizo por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Él sintió en la cruz el pecado de cada uno de nosotros. Cuando Él murió, clamó a su Padre diciendo: ¿por qué me has abandonado? Abba Sabachthani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él sintió en su carne, en la parte humana, sintió el dolor del pecado que cargó por cada uno de nosotros. Y cuando llega el día en donde debemos venir a adorarle y a darle las gracias, muchos de los hermanos no vienen. Entonces, yo animo a cada uno de mis hermanos a que nos congreguemos, porque Él así dio la vida por nosotros. Y Él dijo que estaría con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Es una promesa que Él tiene para con nosotros, hermanos. Pero no podemos elegir las cosas de este mundo y decir: ahora estoy bien, ahora me siento bien, ahora ando bien, ahora gano bien, porque me salvó Cristo. Perfecto. Y el día que nos congregamos la iglesia, que somos todos nosotros, la iglesia y el templo del Espíritu Santo, cada uno de ustedes. Y cada vez que peca cada uno de ustedes, o que accede al pecado por no ponerse firme y por no luchar con el pecado, dice la palabra de Dios que a veces, dice la palabra de Dios, no que a veces, sino que se entristece el Espíritu Santo. Se entristece el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque Él nos dio la libertad y Él mora en nosotros. En nuestro corazón mora nuestro Padre y el Hijo. Y debemos de darle gracias todos los días. Debemos de darle gracias todos los días de nuestras vidas. Y debemos servirlos, porque no se trata de servir solamente en venir a la iglesia y hacer cosas, sino que debemos servir a nuestro Señor Jesucristo en todo momento, leyendo la Biblia, haciendo esa vida
que le agrade, que podamos mostrarle al mundo que somos hijos de Dios, que no somos hijos del pecado, que no buscamos la ira, que no buscamos el enojo, que no buscamos hacer mal. Nosotros fuimos llamados a ser santos, dice la palabra de Dios. Muchos caen en el pecado. A muchos los vence el vicio. Muchos son vencidos por el vicio y vuelven a caer en el mundo. Otra vez, vuelven a caer en el mundo, en donde el mundo está lleno de maldad, en donde el mundo gobierna Satanás. Amén. Vuelven a caer al mundo. Se olvidan de aquel día, como dice la palabra, de aquel día que recibieron el primer amor, a Cristo. Dios en este día te dice, vuelve a tu primer amor, vuelve a Cristo. Vuelve a congregarte como aquel día que conociste la palabra de Dios. Vuelve a congregarte como aquel día que recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él es el que gobierna tu vida. Él es el que gobierna tu casa y tu familia. Él es el que gobierna todo y cada una de las cosas que nosotros hacemos. Pero no es nuestra voluntad, es la voluntad de Cristo y nuestro Padre. No debemos afianzar y poner nuestra opinión en cada uno de nosotros, porque venimos a adorar al Dios vivo, venimos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que todos los ojos de cada uno de los ángeles en todo momento están puestos en nosotros. En todo momento estamos siendo observados por los ángeles y por Dios mismo y nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el nombre puesto en el libro de la vida. Pero eso no quiere decir que lo podamos perder. Porque así como algunos se entregan nuevamente al mundo, por los actos, el día de mañana son juzgados. Y Dios es justo. Dios es amor, Dios es comprensión, Dios es todo lo bueno, pero también es justo. Y tenemos que entender que cuando oramos y le pedimos algo al Padre, debemos hacerlo. Te ruego, Padre Celestial, que se haga tu voluntad. Nosotros no somos nada, hermanos, ante la presencia de Dios. Sino que tenemos que hacer cada día es esforzarnos más para luchar contra el pecado. Para cada día ser más santos. Acá lo dice. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Llamados a ser santos, todos los que aceptaron a Cristo en su corazón. Fueron, somos y vamos a ser llamados a ser santos. Lo dice la Biblia. Y no se trata, vuelvo a repetir, no se trata de nosotros, o lo que dice el hermano Fernando, o lo que dice el pastor, o lo que dice la pastora. Se trata de lo que dice Dios. Porque la responsabilidad que tiene cada uno de ustedes es predicar la palabra de Dios. Y a la luz salen las Escrituras. Amén. Y es necesario que día a día estudiemos la palabra de Dios para saber cada cosa que se presenta en nuestras vidas. Es necesario y debemos andar dignos, como dice su palabra. Cada uno de ustedes deben ser dignos de ser hijos de Dios. Cada uno de nosotros debemos ser dignos de servir a nuestro Señor Jesucristo. Andar con dignidad, dice la palabra. Ser dignos. Fueron llamados a ser dignos. Tienen la salvación en sus manos.
no la pierdan. Dios es bueno, pero es justo. No podemos engañar a Dios. Él nos llamó a ser dignos, santificados cada día. En el momento que fuimos bautizados, en ese instante, nos dio las vestiduras limpias, sin una mancha. En ese instante, ni un pecado teníamos. Y así debemos preservar esas vestiduras que Él nos dio, sin pecar. No es imposible, es posible, porque cuando uno ora al Padre, el Padre le da la salvación, el Padre le da la solución para no caer en pecado. Hoy Dios te llama a que día a día seas digno de ser hijo de Dios. Hoy Dios te dice que te congregues los días que Él demanda para que vengas a adorar su nombre y para que vengas a exaltar su nombre. Hoy Dios te demanda a que sigas manteniendo las Escrituras, los mandamientos y estatutos que Él dio en la tabla de tu corazón, dice la palabra, y que jamás te olvides de que Él hizo posible lo que ustedes pensaban y asimismo lo que yo pensaba que era imposible, Jesucristo lo hizo posible. Jamás se olviden de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Ahora vamos a vivir momentos difíciles, sí. Vamos a tener problemas, sí. Nos van a tentar para hacernos sacar del eje que estamos puestos en nuestro Señor Jesucristo. Sí, nos van a tentar. Vamos a ser tentados a que volvamos a ser hijos de la ira. Pero está en nosotros que podamos luchar contra esos, porque tenemos la potestad del Espíritu Santo en nuestro corazón, que Él nos da fuerza, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da la verdad y el Espíritu Santo nos da la salvación y la salida para poder afrontar toda potestad que se nos presente. Muchos en este tiempo se han apartado del camino del Señor. Yo tengo la particularidad que cuando Cristo cambió mi vida, yo no hablaba con nadie. Yo era muy cerrado. Era tímido. Pero Cristo cambió mi vida. Hoy puedo hablar con todos. Hoy predico la palabra de Dios y la hago a la luz de las Escrituras. Hoy predico la palabra de Dios como está escrito. Hoy animo al pueblo de Dios para que vuelva a congregarse y a buscar de Dios, como en el primer momento que fueron salvos. Hablo con muchas personas en la calle y en mi trabajo, y muchos se apartaron del camino de Dios. Muchos eligieron el mundo, diversión, alcohol, drogas, todo lo malo. Eligieron no darle gracias a aquel que los libertó y a aquel que los salvó en aquel momento cuando acudieron y invocaron su nombre. No lo eligieron a Él, eligieron el mundo. Y eso es lo que no tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Alejarnos del camino de Dios. No debemos. Es una hora como mucho y pico que se extiende los cultos para adorar a Dios. Y elegimos poner en primer lugar cosas de este mundo. Y eso no es agradable a Dios. No somos dignos.
no somos dignos. Debemos venir a buscar de Dios. Debemos saber que la palabra de Dios dice congregarse a la casa de oración de Dios y buscar de Dios. Alabados a su nombre, con cánticos, con el corazón contento. Eso tenemos que hacer. Ya es tiempo. Cada día que pasa es más importante buscar de la presencia de Dios. De nada nos sirve quedarnos en la casa. De nada. Nada edifica quedarnos en casa. Porque la presencia de Dios es cuando la iglesia se junta. La presencia de Dios es cuando la iglesia busca unánime a nuestro Señor Salvador. Él se manifiesta en los corazones. No podemos ocultar nada. ¿De qué me serviría a mí decir lo que estoy diciendo y tener el corazón inmundo, sucio, pecaminoso? Si sé que tarde o temprano, el día de mañana, Dios juzgará lo que yo estoy diciendo. Ser dignos, hermanos. Andar con dignidad, como nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado. Dignos de ser hijos de Dios. Eso debemos ser. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siempre en la obediencia está la bendición. En las Escrituras está todo lo que necesitamos saber. Todo lo que debemos ser está en la Escritura. Día a día queremos mejorarnos, está en la Escritura. Queremos conocer más a Dios, está en la Escritura. No en el pensamiento del hombre. La otra vez en la reunión de varones estábamos con el hermano Daniel y el pastor y estábamos tocando un tema de Efesios, creo, en donde hoy en día hay mucha herejía. Herejía quiere decir que hay muchos pensamientos de los hombres que tuercen la palabra de Dios. Amén. Y debemos cuidarnos y debemos ser sabios, porque yo, como decía el pastor, nadie nació sabiendo. Yo no sabía, pero las Escrituras me enseñaron. La palabra de Dios me enseñó a cuidarme para ser digno de nuestro Señor Jesucristo, para ser digno de aquel que el día de mañana cuando venga me haya haciendo sus cosas, así como cada uno de ustedes. Cuando el Señor Jesucristo venga, porque la Escritura dice el Señor Jesucristo viene pronto. No es que tarda, que viene mañana, que viene tal hora, no. La Escritura, a la luz de la Escritura dice el Señor Jesucristo viene pronto. Ya está todo escrito. Los pensamientos de nosotros para nada edifican. Solamente lo que dice la palabra de Dios. En este día yo llamo a cada uno de los corazones para que sean dignos de aquel que los llamó a ser santos. En este día Dios te dice que seas aquel hijo que encontró en el primer día que conoció su gran amor. Hoy Dios te dice que te congregues a buscar de su inmenso amor y misericordia. Él te tiene tomada de la mano y no te soltará. Pero no seamos injustos con Él, porque Él nos salvó. Y porque Él tiene lo que más amamos en sus manos. Él lo sabe todo. Nada somos, nada podemos ser, ni nada vamos a esconder ante su presencia. Él es el único que se merece toda la gloria, toda la alabanza. Todo es para Él, nada es para nosotros.
No porque uno esté predicando acá, sea más que ustedes. Dios no hace a excepción de personas. Todos somos iguales ante la presencia de Dios. Exhortados es animar a que vengan a buscar de Dios. De nada sirve quedarte en tu casa llorando. Sé valiente y busca de Dios. Hoy y siempre. Hoy es una nueva etapa que Dios te dice que vengas, que busques. Hoy perdona todos tus pecados, como así también los míos. Pero ser digno, dignos de aquel que nos llamó. Porque Él vendrá y sabemos a dónde tenemos que ir. Y sabemos a dónde no tenemos que ir. Pónganse de pie, hermano, vamos a orar.